Sí, nosotros habíamos hablado de que nuestra interpretación de la economía se basa en entender cómo funciona a través de etapas o modelos de acumulación, y habíamos dicho que, así como habíamos visto los principales modelos de acumulación, los grandes modelos de acumulación que hubo en la Argentina en el siglo XX, el modelo agroexportador, que entró en crisis en el 30, el modelo de sucesión fácil, que entró en crisis en mediados de los 50, y el último modelo, el modelo de sustitución compleja o modelo desarrollista, comienza una larga crisis a mediados de los años 70. Y es una crisis que es provocada deliberadamente. Nosotros lo que estuvimos comentando es que esa crisis que es tan prolongada, que va desde mediados de los 70 hasta fines de siglo, pasa por tres etapas, ¿no es cierto?, la crisis. Una etapa donde esa eh, easy o ese modelo social vigente en la Argentina es herido de muerte en sus bases de sustentación desde el 75 hasta el 83 y abarca toda la dictadura. La segunda etapa, que es donde el modelo easy no termina de morir, pero tampoco se recupera, por eso nosotros hablamos de la agonía del modelo sustitutivo, y desde el 89 hasta fines de siglo decimos la demolición de la ICI y el esbozo de un nuevo modelo. Habíamos llegado a hablar de esto que llamamos la agonía del modelo sustitutivo, porque la herencia de la dictadura había dejado actores económicos muy poderosos, los grandes grupos económicos nacionales, las empresas transnacionales, la banca acreedora internacional, y que su gran disputa, además de presionar al Estado para que profundice todos los cambios y todas las políticas que requería, era cómo lograba cada uno tener los dólares suficientes para llevarse la ganancia que obtiene en la Argentina afuera. Y esa disputa va a generar crisis permanente, porque la disputa por el dólar significa que el dólar sube su precio y al subir abruptamente genera inflación, y esa inflación genera, bueno, caída del salario, recesión. Entonces esto es una de las herencias que se ve durante el primer gobierno democrático, que va del 83 al 89, que no logra eh, ni avanzar demasiado para cambiar, para poner tope a esos intereses, ni tampoco calmarlos dándole concesiones. Por eso es que ese gobierno tuvo que terminar en medio de un caos, de una crisis generalizada, porque el Estado no pudo cumplir por un lado, con el rol que le impuso desde la dictadura, que es cómo garantizar pago a los acreedores, cómo para garantizar subsidio a los grupos económicos y cómo garantizar dólares suficientes. Y hubo una quiebra financiera del Estado, pero en el marco de esa pelea. Entonces, esto generó un cambio político, bueno, el fin del gobierno de Alfonsín, que fue anticipado inclusive, y el inicio de la tercera fase de la crisis, cuando nosotros decimos la demolición. Entonces pasamos, sí, ahora a la siguiente, el siguiente gráfico, donde sintetizamos en él eh, el, el modelo, digamos, la demolición de este modelo EASY, que yo lo entiendo de esa manera, ¿no es cierto? Es decir, la puja y la presión de los sectores económicos poderosos ante la vuelta a la democracia, lo que estaban diciendo es que la dictadura no fue por casualidad, y quienes ganaron en la dictadura fueron los sectores que siguen teniendo poder en la democracia, y lograron, en cierta manera, poner límite a los intentos iniciales del gobierno radical, y a partir de ese, llamémosle entre comillas, enseñanza, el gobierno justicialista que asume en el 89, en la cabeza de Menem, rápidamente se alineará en función de los intereses de esos sectores económicos poderosos. Es decir, con la idea de que si Alfonsín terminó con una hiperinflación, tendré que aceptar y tendré que darles el comando del país a esos grupos, es decir, esos grupos que realmente son el gobierno en la sombra, y que actúan a través del sistema político en la Argentina. Bueno, entonces desde 1989 a decimos hasta 1996 donde da más el proceso destructivo, después hasta 2001 se dan las bases del nuevo modelo, ¿no? ¿Por qué decimos demolición del nuevo modelo? Porque todo el desastre, toda la guerra que hizo el monetarismo y la dictadura contra la sociedad vigente en la Argentina hasta mediados de los años 70, parece que no terminó su tarea. Y el gobierno
de Alfonsín, que sucedió el primero en democracia, no, no, no se allanó totalmente a esas presiones y terminó como terminó, ¿no es cierto?, en medio de una hiperinflación. Entonces, el gobierno de justicialismo lo que va a venir a hacer es complementar y terminar la tarea iniciada por la dictadura y que quedó inconclusa. Por eso decimos acá, se produce la demolición del modelo ISI, lo que quedaba de los restos del modelo ISI, y el esbozo de un nuevo modelo de acumulación que se va a desplegar recién después de la crisis de fines de siglo. ¿Qué características, digo rápidamente, a presentar este periodo? Y después lo vemos más en detalle. Bueno, ahora primero lo que se llamó el plan BB. ¿Por qué BB? Porque Menem desde el principio le entregó la conducción de la cartera de economía nada más y nada menos que al máximo ejecutivo del grupo de Bunge, el grupo más poderoso, históricamente, bueno, más antipopular de la Argentina. Uno de los grupos, cuando hablamos de grupo económico hablamos de un conglomerado de empresas que responden a la misma propiedad, que tiene empresas líderes en distintos sectores de la economía, bancos, finanzas, sector agropecuario, industria, etcétera. Y son ellos los que en primera instancia, hay los dos primeros ministros de Economía pertenecen nada más y nada menos que al grupo económico más poderoso. Es decir, hay una entrega total, ¿no? Lo que sucede es que en las primeras gestiones el gobierno se sigue enfrentando con la lucha despiadada por los dólares, la disputa, ¿no es cierto?, de los grupos económicos locales, de las empresas internacionales y de los acreedores. Todos querían dólares, y los que ganan en Argentina ganan en pesos y quieren llevárselo afuera en dólares, y los acreedores quieren cobrar en dólares. Entonces, esa continuidad de la disputa siguió generando mucha inflación, ¿no es cierto? Y esto llevaba también a la devaluación, al tipo de cambio alto, y poco a poco se fueron recortando los subsidios, es decir, el Estado trataba al menos de achicar un poco los gastos, y se inicia el proceso de privatización, que es una de las tareas inconclusas que quedó de la dictadura para terminar con el modelo ISI, es decir, privatizar las principales empresas del Estado, que eran grandes empresas, que eran, digamos, aspiradas para recibir las grandes empresas privadas. O sea, había una presión, ¿no es cierto?, para que el Estado entregue esa empresa a grandes corporaciones privadas, ¿no? Luis, y Pero en ese... consulta previa, antes Sí, de pasar sí, por el cómo punto de no. privatizaciones, ya hubo un intento en el gobierno de Alfonsín también. ¿Es correcto esto? Ya hubo un intento de privatización de algunos servicios, creo que lo Sí, que era el durante teléfono. el primer gobierno democrático, si la UCR Alfonsín, por las fuertes presiones, lo que hubo fue, eh, digamos, no fueron las privatizaciones que nosotros hablamos ahora, sino que fueron ventas parciales, donde, por ejemplo, en el caso de aerolíneas, o no me acuerdo qué otra empresa era, el gobierno propuso que se venda una porción minoritaria, o sea, manteniendo el Estado la mayoría, pero haciendo participar al sector privado. Era como una concesión a las empresas, pero por supuesto que las empresas querían todo, por eso fueron por más, ¿no es cierto? Y sabotearon el gobierno de Alfonsín. Lo entendió muy bien al mensaje el gobierno justicialista de Menem, porque dijo, les entrego esto y si quieren más, le doy más, ¿no es cierto? Es decir, las privatizaciones que vamos a vivir ahora son, digamos, inéditas en toda la historia del siglo XX, porque se entrega todo. Pero ya lo vamos a ver más en detalle, yo nada más que quería ver un esquema de la década, ¿no es cierto? Es decir, cómo primero hubo ese intento, pero que no resolvió el problema de la falta de dólares, y el resultado de la disputa por los dólares generó nueva hiperinflación, y llevó a cambios de nuevo en el gobierno de Menem, poniendo un ministro de Economía que ya no era de los grupos, era un ministro político, el Herman González, y el plan Herman era tratar de achicar, por un lado, el pago de la deuda, eh, más que nada, fundamentalmente, el déficit del Estado. Porque, ¿qué se hereda durante toda esta etapa de la dictadura y del primer gobierno democrático? Que la inflación seguía elevadísima, y una inflación elevadísima en un marco donde no había inversiones.
por lo tanto no hay producción, y había devaluación, y había crisis social. El tema es que, y el Estado estaba deficitario. Entonces, ¿cómo ir recuperando el equilibrio presupuestario? Por un lado, quería compatibilizar el pago de la deuda a través de las privatizaciones, entregando empresas públicas. Y por otro lado, también una creciente apertura de la economía, lo cual iba a significar, bueno, mayor crisis para la producción local. Pero lo más importante de este periodo, de este ministro de Economía, es lo que estableció o dispuso lo que se llama el Plan Bone. ¿Qué significó eso? Que los depósitos que había en los bancos los toma el Estado y lo cambia por papeles, o sea, el famoso money, ¿no es cierto? Eso permitía al Estado hacerse de recursos y tener en cierta manera, un respiro financiero. Pero a costa de quién? A costa de los ahorristas, fundamentalmente los ahorristas pequeños, ¿no es cierto? Que perdían esa plata y le daban a cambio papeles, ¿no es cierto? Y si querían cobrar la plata tenían que esperar muchos años, o si lo cambiaban enseguida, le daban menos, ¿no? Entonces con eso fue creando las condiciones para que se implemente después lo que se llamó el Plan Cavallo, o sea, vino Cavallo. Primero tuvimos el Cavallo de la dictadura, que participó en la última parte para la estatización de la deuda que era de los sectores privados y lo pasó al Estado. Ahora tenemos el Cavallo 2, que va a estar con el gobierno justicialista, y que va a traer un plan para normalizar la situación del Estado a través de lo que se llamó el plan de convertibilidad y el tipo de cambio fijo. O sea, el plan Cavalos se basa en un antecedente que es el plan Bone, es decir, el Estado cierto alivio financiero tuvo. Entonces, a partir de acá, el Estado establece lo que se llamó el plan de convertibilidad, que es decir, bueno, ahora la moneda argentina va a ser convertible en dólares, y el Estado va a tener que tener los dólares suficientes para garantizar los pesos que se emitan. Y además, por ley de convertibilidad, lo más importante es que se fijó el valor del dólar, o sea, ya no se dejó libre al mercado, y además se fijó en un monto con un dólar barato, ¿no? O sea, un tipo de cambio fijo, pero además bajo. Eso le va a poner un techo a la inflación, y por primera vez la inflación va a empezar a ser mucho más reducida, y se va a mantener esa reducción casi hasta fines de ciclo. Lo que pasa es que va a ser con un costo altísimo. Se reduce la inflación porque se pone un dólar barato, por lo tanto sale barato comprar afuera, y los precios internos no pueden subir, pero no pueden subir porque hay una competencia que es ruinosa de los productos importados, y se va destruyendo la producción nacional. En paralelo también se inicia el proceso de privatizaciones, donde el Estado va entregando, va desprendiendo de sus empresas importantes, pero es muy grave porque lo que se privatiza no es la empresa en sí, o sea, el patrimonio de la empresa con su pasivo y su activo, sino que solamente se entregan los activos de la empresa. Y todos los pasivos que eran muy grandes, que tenían las empresas públicas, lo asume el Estado. Y además, otra de las cosas importantes que implican las privatizaciones es que se entregan los mercados que tenían esas empresas estatales, pasan a mano de las empresas privadas que se hacen cargo, es decir, se le entrega también un mercado cautivo, ¿no? A la vez se firma el plan Brady con los acreedores para garantizar que el Estado no va a dejar de pagar nunca la deuda, porque hasta ahora venía atrasándose permanentemente los pagos, y en un intento de tratar de estabilizar el valor del dólar, de lograr que haya acuerdo con estos actores tan importantes, ¿no es cierto? Los grupos económicos, las empresas transnacionales y los acreedores externos. Entonces, bueno, acá sí ya podemos decir y podemos pasar a otro esquema que tenemos. Luis, antes Sí. de cerrar, yo quería saber si vos, en tu experiencia, has visto algún plan de convertibilidad o algo similar en otro país, o si solo se probó acá en Argentina. La convertibilidad, es decir, es tener una moneda, emitir una moneda que el que la acepta porque la puede convertir en otra cosa, ¿no es cierto? Eh, en este caso, en el caso de la Argentina, es una moneda convertible en dólares, o sea que si yo tenía una moneda en pesos, me equivalía al valor que en ese momento se estableció la paridad, el peso y el dólar 1 a 1,
Pero, digamos, en general no hay demasiadas experiencias. Hay una experiencia mucho más a fondo, que fue el caso de Ecuador, que fue difícil inclusive de superar y hoy está medio como un cepo, y es que directamente se eliminó la moneda y se estableció el dólar como moneda de cambio. Es tremendo porque perder la posibilidad de tener política monetaria es un corset que deja tremendamente vulnerable un país. Hubo un ejemplo de moneda convertible, sí, en metálico, es decir, en oro, que fue el dólar, pero que fue otra etapa, ¿no es cierto? Fue tal vez la última experiencia de monedas de un país que estaban respaldadas en oro, que es la que tenía Estados Unidos. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, había que poner una moneda que facilitara las transacciones a nivel internacional, y esa moneda fue impuesta por Estados Unidos, con el argumento de que Estados Unidos tenía las reservas de oro suficientes para que aquellos países que usaban el dólar, si tenían que cambiarla por su equivalente en oro, Estados Unidos tenía las reservas de oro. O sea, ese era el dólar convertible. Lo que sucede es que desde el momento que terminó la guerra y que se acordó eso, y el dólar fue moneda de uso, y sigue siendo moneda de uso universal, aunque ahora ya hay una disputa creciente con otras monedas, el tema es que desde mediados de los años 40 Estados Unidos empezó a emitir mucho más dólares de lo que había, como respaldo en reserva de oro. Y además vendió parte de su reserva de oro. Es decir, que ya no se podía mantener la misma paridad. Y pasado décadas, a principios de los años 70, Francia amenazó con ir a cambiar su reserva de dólares, porque habían aceptado dólares ellos, a Estados Unidos por el equivalente establecido en oro. Como Estados Unidos se veía en la dificultad que no iba a poder cumplir con eso, directamente decretó oficialmente a nivel mundial la no convertibilidad del dólar en oro. Es decir, Estados Unidos desconoció sus obligaciones con el exterior y, digamos, embromó a todo el mundo. Pero bueno, eso lo podía hacer porque tenía la Fuerza Armada más poderosa del mundo también. O sea, si alguien estaba en desacuerdo, no tenía demasiadas posibilidades. Pero bueno, esto es un poco una digresión en cuanto a la convertibilidad. En el caso de la Argentina, simplemente se ató el tema, bueno, no tan simplemente, se ató a el Banco Central se limitaba a emitir pesos, salvo en la medida que entren dólares a su reserva. Entonces, ¿esto qué significó? Que cuando el Banco Central compraba dólares, emitía pesos. Y en el periodo, ¿no?, de la década del 90, llamado por algunos la segunda década infame, por los desastres, ¿no es cierto?, por las entregas totales que hubo del patrimonio público, de los mercados, por la destrucción masiva que hubo, por la corrupción generalizada que empezó a ser uno de los elementos característicos del nuevo modelo de acumulación que se va a desplegar ya en este siglo, en medio digamos, de todo ese desastre. Nosotros lo que vamos a ver ahora cómo se fueron dando los cambios, ¿no es cierto? Cómo en la década del 90 hubo una primera parte cuando se entregaron las empresas públicas. eh, Está interesante, antes de hablar de la década del 90, plantear esto que resumía un poco la conflictividad que hubo durante el gobierno de Alfonsín y el entorno que encontraba político y económico que encontraba Menem cuando asume, en palabras de Basualdo, que es un economista que escribió un libro que, bueno, que está como una de las bibliografías de la unidad 8, que es el nuevo poder económico en la Argentina de los 80, porque ellos entendían y demostraron y demuestran muy bien en su libro que en los años 80, después de la dictadura, hay una reestructuración del poder de la sociedad y en el medio del escenario quedan como los sectores más poderosos los grupos económicos nacionales, o sea, conglomerados empresarios de origen nacional, conglomerados empresarios de origen extranjero, que eran las empresas nacionales, y acreedores externos que pasan a ser un nuevo actor importante. Si vos podés, ¿te parece leer esto, Octavio? Sí, Luisito. En palabras de Eduardo Basualdo.
era imposible seguir pagando los intereses de la deuda externa y subsidiando los programas de capitalización de la deuda Javier, por favor, externa, déjame. y al mismo tiempo continuar con los subsidios implícitos de los regímenes de promoción industrial, mantener los sobreprecios a los proveedores estatales y enfrentar los intereses de la deuda interna. Yo creo que acá Basualdo resume en este párrafo ese grave problema que tenía la Argentina, el gobierno, y en este caso específicamente el gobierno que termina a fines de la década del 80, y es que el Estado que se hereda de la dictadura y que se mantiene luego, está presionado porque debe pagar intereses de la deuda externa, pero además tiene que pagar subsidio a los grandes grupos económicos y además tenía que mantener transferencias a través de distintos mecanismos de sobreprecios a los grandes grupos, y además encima había un endeudamiento interno muy grande, porque para poder pagar se endeudaba no solamente con el exterior, sino con el sector privado interno, y eso generaba el pago de intereses. Entonces el Estado no podía resolver esto. Y el camino que intentó seguir y que siguió efectivamente el gobierno siguiente, el gobierno justicialista, fue tratar de, digamos, acomodar la difícil situación financiera del Estado a partir de las privatizaciones y del plan Brady y de los acuerdos que hizo con los acreedores. Es decir, bueno, a ver si podemos pagar la deuda interna achicándola a través del plan Bones, es decir, apropiándose de los depósitos de los ahorristas en pesos. La deuda externa y la disputa entre los acreedores, la banca internacional y los grupos económicos locales, entregándole las empresas. Entonces hacían asociaciones entre empresas extranjeras, nacionales y bancos para quedarse con las empresas públicas. Y de esa manera atemperar esa disputa y llevar cierta digamos, estabilidad en la lucha por los dólares y cierta estabilidad en los precios. No sé si vos te fijás un poco más abajo cuando habla de los años previos al modelo de convertibilidad, que es lo que nosotros estábamos diciendo, ¿no es cierto? Que era lo que caracterizaba toda esa etapa desde la dictadura inclusive y el gobierno democrático: recesión, aumento de desempleo, nadie invertía, déficit fiscal, pobreza, hiperinflación. El problema era esa puja distributiva, ¿no es cierto?, entre los sectores oligárquicos y los grandes grupos económicos, las empresas internacionales y los acreedores eternos. Entonces, como eh, bien concluyen Basualdo y otros autores, dice, bueno, la prenda de paz para poder poner un poco de orden fue entregar todas las empresas públicas a través de ese llamado proceso de privatización, que era muy diferente a lo que vos comentabas, ¿no es cierto?, de la década anterior. Y tal vez un poco también como una síntesis, si vos vas un poquito más abajo, puedo decir que desde los años 89 al 91, que se puede decir la última etapa, que fue la demolición de la ICI y el esbozo de un nuevo modelo, se puede decir que la Argentina estuvo entre dos grandes crisis hiperinflacionarias y tremendamente graves desde el punto de vista social. La del año 89 y la del año 2001. Y entre esas dos crisis, bueno, pasa lo que pasó con esta segunda década infame, ¿no? Una gran disputa por los dólares, los grupos económicos, los acreedores externos, que se trató de ir solucionando entregando empresas, endeudando más al país. Eh, y después de la quiebra financiera del Estado de la hiperinflación, esas etapas por las cuales pasó el gobierno justicialista, es decir, lo que llamó el plan BB, el plan Bungibón, o sea, los grupos económicos eran los que comandaban, pero que los acreedores y otros sectores poderosos no participaban. Esto seguía la crisis. Después hubo una etapa de transición donde con el plan Bones y el Herman González buscó tratar de sanear financieramente las finanzas públicas, pero a costa de quedarse con los ahorros de los pequeños ahorristas argentinos, entregándole los papelitos, los bones, preparando qué cosa, bueno, la la tercera etapa, digamos, la que tuvo más duración, que es el plan Caballo, lo que más se conoce de esa época, el plan de convertibilidad y los cambios que hubo, y vamos a ver que hay una cuarta etapa en esa década, que es cuando empieza ya el agotamiento de la convertibilidad, el freno de la expansión que hubo, los cambios eternos, pero en el medio hubo cambios estructurales
de magnitudes gigantescas, es decir, después de muchas décadas del modelo Easy, las privatizaciones van a cambiar totalmente el panorama nacional, la desregulación va a ser otra política que viene a romper inclusive con las primeras regulaciones que se empezaron en la Argentina en la década del 30 con los gobiernos, aún con los gobiernos conservadores, la apertura importadora que fue la continuidad de la política de Martínez de Oz, que fue letal para la industria y la producción nacional, y todos los intentos de flexibilización laboral, ¿no? Un poco como para poner en tiempo, ¿no es cierto?, esto, eh, la etapa que empieza pasando, ¿no?, del ministro Herman a Cavallo, y pues, poniendo la convertibilidad, significó una mejora relativa, que en cierta manera también un espejismo, ¿no? Porque de pronto la inflación tendió a frenarse. ¿Por qué? Porque había un dólar muy barato. Por tanto, eso hacía de un techo a los precios internos. Eh, al haber la posibilidad de traer productos baratos del exterior, no se podían subir los precios internos. Entonces, esto frenó la inflación, que había sido un gran flagelo que golpeó muchísimo, y más la hiperinflación, al bolsillo de los trabajadores y generaba recesión. Pero esto no fue algo gratis, ¿cierto? Porque todo eso significó el espejismo de creer que podíamos comprar todas las cosas más baratas afuera, pero a la medida que nosotros íbamos siguiendo con este proceso de importaciones baratas de todo lo que sea, estábamos destruyendo las industrias y la producción nacional. Y la destrucción de las industrias nacionales significaban destrucción de empleo y destrucción de la capacidad de saber hacer de la Argentina. Entonces, eso también iba a tener algún momento, algún límite. ¿Por qué? Porque esto era posible poder tener el dólar barato, porque había dólares para vender barato. Y esos dólares para vender barato solamente se podían conseguir con endeudamiento. Porque un dólar barato significa que no se puede exportar muy bien, porque los números no dan, pero conviene importar. Entonces, ¿qué pasa? Se desalientan las exportaciones, que es la única forma de conseguir divisa, y se promueven las importaciones, que es el gasto. Entonces, eso significa que se necesitan divisas. ¿Y de dónde salen las divisas si no es por exportaciones? Y del endeudamiento. Entonces, en la etapa de la década del 90, el endeudamiento comenzó a ser muy importante. Y otra cosa que fue importante también cuando el dólar estaba barato fue la fuga de capitales. Un fenómeno que nosotros ya hemos visto, que empezó en la época de la dictadura y que estaba legalizado por la reforma financiera de Martínez de Oz. La fuga de capitales, porque al ser el dólar barato, los que ganaban mucho, los sectores más concentrados ganaban mucho en pesos, compraban dólares baratos y se llevaban la ganancia afuera. Entonces, se sabía que este modelo de convertibilidad no era sustentable ni en el mediano y largo plazo, porque un modelo que implicaba mucha salida de dólares por las importaciones que hacíamos y por la fuga de capitales. Y como no había entrada, significa que cada vez nos endeudábamos más. ¿Cuál es el límite? Y en algún momento los capitales inversores, digamos, los usureros de afuera, empiezan a ver que no se va a poder pagar después la deuda. Entonces empiezan a ser reticentes en traer dólares. Porque, ¿cómo funcionaba la economía argentina en ese momento? Como entraban dólares, había dólares y por lo tanto había más peso en circulación. Al haber más peso en circulación y más entrada de dólares, siempre que hay más peso, hay más poder adquisitivo, y hay más demanda y hay más consumo. Entonces hubo un periodo que más o menos hasta el 97, se mantuvo en 98, donde la fase expansiva fue importante. Salvo, bueno, el año 95, que se dio lo que fue el efecto tequila en México, de una crisis en México que llevó a que los capitales que venían de los países centrales frenaran el ingreso a países periféricos, no solamente México, sino en la Argentina, pero después siguió. Pero ya en el 97-98 se vio que la Argentina no podía seguir endeudándose así porque no iba a poder pagar. Entonces los capitales empiezan a retirarse. ¿Qué significa? Bueno, que empiezan a salir mucho más dólares que los que entran. Y cuando empiezan a salir más dólares que los que entran según la ley de convertibilidad, salen los pesos del mercado. Es decir, que si así como se creaban pesos cuando aumentaban la reserva de dólares, al disminuir la reserva de dólares se sacaban pesos de circulación. Y eso cambió todo el panorama. O sea, toda la fase expansiva
se empieza a transformar en recesión, porque al haber cada vez menos peso, menos moneda, encima más recesión y más desocupación, eh, no hay posibilidades de que la demanda se mantenga. Entonces empieza el último periodo, el freno, la expansión y el periodo de recesivo. O sea que ya se empieza a mostrar las grandes complicaciones que tiene este modelo con el gobierno de Menem, del justicialismo, y cuando se dan las elecciones en el año 99, este gobierno pierde las elecciones porque ha quedado muy desgastado y empezamos otra etapa, ¿no? Ahora, ¿qué es importante como resultado de este periodo? Y podemos señalar acá rápidamente tres o cuatro cuestiones, ¿no? Hay una asociación entre los grandes sectores, poderosos sectores económicos, los grupos económicos, las empresas nacionales y la banca acreedora, que se asocian para hacerse cargo, para apoderarse de las empresas públicas. Por otro lado, hay un acuerdo con los acreedores, con el Plan Brady, donde se emiten nuevos papeles donde la Argentina se compromete a no atrasarse nunca más en los pagos. Es decir, que los acreedores tienen esa garantía. Hay al principio una reactivación con estabilidad de precio y con crecimiento, es decir, parecía que se había logrado el milagro, pero eso era a costa de la destrucción de la producción nacional, hasta que llega ese freno a la expansión, porque hay además un problema en el contexto mundial, que hace que los capitales no fluyan tan generosamente. En la medida de que se da dando este proceso, hay un avance enorme en la concentración económica de la Argentina. Cada vez el PBI está en menos número de empresas concentrado. Y en paralelo, otra de las particularidades que tuvo toda la década del 90 es que se da en la Argentina una preocupante extranjerización en la estructura económica, industrial y de todas las otras actividades. ¿Qué significa esto? Que poco a poco las empresas extranjeras se van apoderando, por un lado, en el principio de la primera mitad de la década, de las empresas públicas que se van privatizando. Pero después, en la segunda parte, aún grandes empresas privadas de capital nacional pasan a manos de capital extranjero por la imposibilidad de competir ante la apertura económica con esos grandes conglomerados mundiales, ¿no? Entonces avanza la extranjerización. En paralelo, hubo un aumento enorme del endeudamiento público y eso lo que provoca es que ese endeudamiento público va a requerir cada vez destinar mayor parte de los recursos del Estado a pagar los intereses de la deuda. Y eso genera déficit fiscal. Hasta que llega el momento de que se percibe el fin de este modelo de convertibilidad. Antes de que se disponga el fin de la convertibilidad, ya los grandes capitales se anticipan y se da ese proceso de fuga de capitales. Esto un poco, Luis, en este sí, sí, cómo caso, no. no te iba a consultar si podría explicar por ahí lo que es el consenso de Washington y cómo por ahí hubo alguna repercusión en las decisiones del menemismo. Sí, está muy bien ese comentario, porque este proceso que se da de lo que se llamó, ¿no es cierto?, el neoliberalismo en la Argentina, bueno, justamente es una parte del sistema mundial de la reestructuración del capitalismo internacional y del avance del neoliberalismo, ¿no es cierto? Algo que nosotros ya habíamos visto anteriormente cuando decíamos que el fin del modelo freudista keynesiano implicó a partir de los años 80 en adelante una reestructuración mundial por parte de las grandes empresas de los países centrales, aplicando políticas neoliberales, ¿no? Y esas políticas neoliberales, si bien empezaron en los 80 en Estados Unidos con Reagan y en Gran Bretaña con Margaret Thatcher, van a después tener como una especie de consenso en cuanto a las pautas básicas que deberían tener las políticas públicas, y es el famoso consenso de Washington, es decir, donde ellos aconsejan que todos los gobiernos deben seguir estas recetas. Estas recetas tienen que ver justamente con lo que empieza a hacer el gobierno argentino, el justicialismo, en los años 90, que después es citado como uno de los mejores alumnos del Fondo Monetario del Consenso de Washington. ¿Por qué? ¿Qué implicaban estas recetas? Bueno, por un lado, terminar con el déficit fiscal, absolutamente. Esto es lo que buscó este gobierno. Llevar adelante el proceso de privatizaciones,
esto es lo que se hizo también, entregar las empresas públicas a los sectores, a las grandes corporaciones, avanzar en el proceso de desregulación. ¿Qué significa desregular? Para el caso de la Argentina, el consenso de Washington, desregular significaba que todas las actividades que el Estado trataba de intervenir porque había sectores que tenían muy distinto poder de negociación, es decir, el Estado participaba para poner ciertas pautas, ciertas reglas de juego, para no dejar libre al mercado porque hay poderes muy distintos en pugna, entonces regulaba a través de políticas, por ejemplo, de los precios, las condiciones de comercio exterior, la Junta Nacional de Carne, la Junta Nacional de Grano, regulaciones de precios en el marco de, por ejemplo, de los hidrocarburos, de los servicios públicos. Eh, bueno, todo eso, la desregulación significaba decir, bueno, ahora el Estado no regula más, se arregla el mercado. Pero si el Estado se retira en esas condiciones, no es que queda el equilibrio del mercado, sino que es como darle el, bueno, el gallinero a que lo manejen los zorros, ¿no es cierto? Eh, la desregulación acompañada de las privatizaciones llevó a que las tarifas de los servicios públicos empezaron a ser importantes. La liquidación de los sistemas previsionales, como fue la Argentina también. Todo eso fue lo que llamó el consenso de Washington. Y acá en la Argentina se aplicó bastante bien. Lo que no lo aplicaban muy bien eran los países dominantes, ¿no es cierto? Porque ellos siempre tienen recetas para los demás, pero no, porque es veneno que lo que exportan con esta receta. Hay algunos, tal vez un elemento que yo querría señalar, nada más que como cuestión agregada, que dan la idea de la gravedad del proceso que vivimos en los años 90, y tiene que ver, por un lado, que ese llamado proceso de privatizaciones significó que las grandes empresas que pertenecían al Estado Nacional, empezando por YPF, que era la más importante, pero también estaban otras, Gas del Estado, Aerolínea Argentina, Empresa Línea Marítima del Estado, eh, fueron empresas que cumplían un rol importante porque tenían tarifas que eran por lo menos adecuadas al poder adquisitivo de los usuarios, pero además tenían importantes funciones de regulación. Esas empresas habían sido endeudadas por la dictadura. ¿Se acuerdan que hablamos en el primer momento del aumento de la deuda pública argentina externa? Fue a través de endeudar estas empresas. Entonces, cuando se van a privatizar estas empresas, las privatizaciones fueron realmente una entrega absoluta, porque lo que se entrega a las empresas privadas es el activo de la empresa pública, pero ese pasivo enorme que tenían se lo dejan al Estado. Y el activo que el gobierno entrega de las empresas públicas a las empresas privadas, se le entrega a un precio muy bajo, precios irrisorios. Hay formas de evaluar los activos de las empresas en los libros de contabilidad, cuando se va amortizando un bien, y se lo pusieron a valores contables, al punto que, por ejemplo, aviones Boeing, que valían, no sé, una millonada, se entregaron por $10, $20, que era el precio residual que tenían. O sea, se entregaron los activos a la empresa a precio vil. Los pasivos se quedó el Estado, y las empresas privatizadas que quedaron en poder de las corporaciones y de los bancos extranjeros se quedaban con el mercado cautivo, con un mercado monopólico. Es decir, esto fue tremendo, al punto de que hubo hasta dificultades para frenarlo, y acá no fue nada más que la responsabilidad de una persona, como muchas veces se trata de demostrar, ¿no es cierto? Bueno, el menemismo, Menem, ¿no es cierto? Un partido político, por un lado, partido político que tenía mayoría en el Congreso, porque esto se hizo todo por ley del Congreso, y a pesar de la resistencia que hubo inclusive en algunos casos hechos irregulares y fraudulentos para tratar de que se aprueben esas leyes, que eran apoyadas por todos los integrantes del partido en el gobierno, el Partido Justicialista, ¿no es cierto? La mayoría de quienes apoyaron toda esta medida de privatizaciones, de entrega total del patrimonio, de entrega vil del patrimonio, de destrucción de la industria, la mayoría de los que apoyaron esto, incluyendo a cuando se entregó YPF, después siguieron siendo funcionarios, legisladores y presidentes en el
del siglo XXI, ¿no? Pero se cambiaron de camiseta y, bueno, se hicieron críticos al neoliberalismo. Otros dos hechos que fueron importantes en esta década, que muestran, ¿no es cierto?, el retroceso gigantesco, la corrupción y la entrega, es que el sistema jubilatorio sufrió un duro golpe con el establecimiento de las llamadas AFJP, que es una especie de privatización parcial del sistema jubilatorio, donde los mejores aportantes que tenía incluido el sector público, el sistema jubilatorio, que con esos aportes con los cuales se podía pagar a los jubilados, se perdieron porque eran tentados a hacerse afiliados a la AFJP, es decir, dejaron de aportar al sector estatal, y desde ese momento las jubilaciones que podía pagar el Estado fueron miserables, no se ajustaron más, eh, se desfinanció el sistema previsional en beneficio de esas FJP, que eran instituciones creadas por los grandes bancos comerciales que hacían enormes negocios con los aportantes. Y el otro tema que yo creo que es importante también, porque nos incide a todo lo que nos impacta, ¿no es cierto?, a todos los argentinos, en todo el territorio, es que se avanzó en lo que es un proceso de concentración del poder y de los ingresos en Buenos Aires. Existe lo que se llama la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, que es un acuerdo que hace el Estado Nacional con las provincias para no tener que gravar con el mismo tributo la provincia y el mismo tributo de la nación al mismo hecho imponible. Se ponen de acuerdo y hacen un solo impuesto y después se reparten. Esto ya viene un acuerdo desde la década del 30 y periódicamente se rediscutía y se modificaba. La última ley se aprobó en el año 88, es decir, todavía el gobierno radical, y que establecía que a las provincias le correspondía el 57% de los fondos de coparticipación y un 42% 43% a la nación. Ese 57% de las provincias después tenía que repartirse entre todas las provincias. Bueno, esa ley fue durante la década del 90 modificada permanentemente por el gobierno nacional, que fue cambiando la relación y le fue sacando a las provincias recursos que le correspondían legítimamente. Es decir, fue desfinanciando a las provincias, fue modificando de hecho esa ley de coparticipación para llegar en este siglo a que los gobiernos que hubo después, en lugar de que las provincias recibieran el 57%, recibían menos del 30%, y la nación recibir más del 70%, o sea, un saqueo de los recursos provinciales. Y a la vez, como para agravar esta situación, la nación le transfirió a las provincias algunos sectores que le significaban gastos, pero se lo transfirió sin el correspondiente financiamiento. Es decir, bueno, fue por el lado que uno pueda mirar, ¿no es cierto?, analizar, fue un desastre gigantesco para el país y terminó dejando, bueno, casi una bomba de tiempo, porque esa política de convertibilidad era insostenible, porque se gastaban muchos dólares por las importaciones y por la fuga de capitales, pero no se generaban dólares porque no había exportaciones, entonces el endeudamiento llegó al punto máximo en el 98 y a partir de ahí se inicia la fase de crisis, ¿no? Ya no se puede crecer más, los capitales se empiezan a retirar y al retirarse los capitales sale dinero de circulación en el equivalente y al no haber dinero esto produce una especie de implosión porque no hay dinero, no hay ventas, no hay recaudación, hay caída masiva de empresas, hay desocupación masiva y sigue sin haber dinero, es decir, como un círculo vicioso. Así se da este proceso de cambios hasta que finalmente termina este gobierno de justicialismo y llega el gobierno de la Alianza, y con esto estaríamos tratando de cerrar. El gobierno de la Alianza solamente lo que hizo fue la continuidad de las políticas que venían en la década del 90, es decir, en medio de esta crisis se agrava la crisis fiscal porque el Estado no puede sostener con cada vez menos recaudación y sin posibilidades de emitir esta situación económica, y en lugar de cambiar el sentido que traía la política, realizó más política de ajuste, es decir, achicando más el gasto cuando más se necesitaba reactivar y aumentando los impuestos. Esto generó más recesión
y una lucha muy despiadada entre los grupos económicos, las empresas internacionales, para tratar de ver quiénes se quedaban con los dólares. Esto generó una fuga de capitales gigantesco y ante la imposibilidad absoluta de mantener esta situación manejable, bueno, se da el fin de la alianza y ya lo dejamos preparado para hablar del fin de la convertibilidad y este proceso en el próximo bloque.